Buenas, mi nombre es Pedro Dacunda, yo soy estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y en este video lo que vamos a analizar es uno de los institutos que se estudian en Derecho Penal Parte General, también conocido como la materia de Derecho Penal 1, y que se encuentra regulado en nuestro libro primero del Código Penal, que es el instituto de la suspensión del juicio a prueba, y lo vamos a hacer a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Acosta. En este sentido, y antes de entrar específicamente en el análisis de este instituto, me parecía interesante realizar dos aclaraciones previas. La primera de ellas es que esta explicación no busca ni va a agotar la explicación de este instituto. Ni de los otros institutos que vamos a mencionar y que tienen que ver con la suspensión del juicio a prueba. En este sentido, es decir, la explicación que yo vierta en este video no hace que no debamos ir a la bibliografía, es decir, debemos de ir de todas maneras a la bibliografía, a los libros, a terminar de estudiar el instituto y específicamente estudiarlo con el Código Penal y con los artículos del Código Penal. Asimismo, si alguno de los docentes de la cátedra en la que ustedes se encuentran cursando o a las cuales han tenido acceso por ser alumnos libres, ha subido algún tipo de material bibliográfico o audiovisual explicando este tema, mi recomendación es que vayan a estudiarlo por el material recomendado por la cátedra. La segunda aclaración que tiene que ver con este instituto, o la segunda aclaración que tiene que ver antes de inmiscuirnos directamente en el estudio del instituto, es la ubicación de la suspensión del juicio a prueba en la materia. Que estemos estudiando la suspensión del juicio a prueba implica que estamos estudiando la teoría de la sanción penal. Por lo tanto, ya hemos atravesado el estudio de las teorías de la ley penal, hemos atravesado el estudio de la teoría del delito con sus 4 estratos, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, hemos estudiado los elementos amplificadores del tipo, hemos estudiado la punibilidad y ahora nos encontramos estudiando las teorías de la sanción penal. Dentro de esta teoría de la sanción penal tenemos institutos que regula nuestro Código Penal. Uno de ellos es la suspensión del juicio a prueba, también denominada como suspensión condicional del juicio. Otros autores, tomando su terminología en el idioma inglés, la denominan probation. Asimismo, otros doctrinarios, tomando este término en inglés de la probation, lo transpolan al español para hablar de la probación. En este sentido, me parece interesante, porque luego es algo que tenemos que retomar al momento de analizar el fallo, diferenciar el instituto de la suspensión del juicio a prueba de la condena condicional y de la libertad condicional. Existen muchos elementos que son diferenciadores de un instituto entre sí. A mí particularmente me parece interesante partir de una pregunta para diferenciar los 3 institutos, que es una pregunta que podría ser formulada de la siguiente manera. ¿A quién está dirigido el instituto? Es decir, ¿cuál es la condición del sujeto que puede acceder al beneficio que otorga el instituto? Ya sea el instituto de la suspensión del juicio a prueba, el instituto de la condena condicional o el instituto de la libertad condicional. Si nos respondemos a esta primera pregunta en relación al instituto de la suspensión del juicio a prueba, la respuesta va a ser el imputado, es decir, la persona que se encuentra transitando un proceso penal. Aquella persona que el Ministerio Público Fiscal ha entendido que ha sido la autora de la comisión de un hecho típico, de una acción típica antijurídica y culpable, y que se encuentra transitando el proceso en etapas previas a la sentencia. Es decir, es un proceso en el cual todavía no sabemos si el imputado es inocente o culpable porque no ha recaído una sentencia condenatoria o absolutoria por parte del juez interviniente. Entonces, ¿a quién está dirigido? ¿Quién puede acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba? El imputado. Es por eso que la naturaleza jurídica que le asignan los autores o que le asignan la dogmática a este instituto es una medida alternativa de solución de conflictos. Es una medida que es alternativa a la sentencia, que puede ya sea condenatoria o absolutoria. El momento para que pueda accederse a este instituto es en las etapas del juicio anterior a la sentencia y los efectos que va a tener el hecho de acceder a este instituto implica que luego de haber cumplido todas las exigencias
que establece nuestra ley penal en el artículo 27 bis y que deberán ser concretizadas por el magistrado interviniente en el caso concreto, va a haber una extinción de la acción penal. En cuanto a la condena condicional, si nos hacemos esta misma pregunta en relación a la condena condicional, vamos a ver que la condena condicional está dirigida al sujeto condenado. Es decir, a la persona que ha transitado el proceso penal, todas las etapas del juicio, ha llegado el momento del dictado de la sentencia y el juez, con el material probatorio aportado por la defensa y por el Ministerio Público Fiscal, entiende que el sujeto ha cometido la acción típica, antijurídica y culpable. Por lo tanto, le recae al sujeto una sentencia condenatoria. En este momento del dictado de la sentencia condenatoria, es decir, en la etapa de la sentencia, es que puede accederse al beneficio de la condena condicional, que tiene la naturaleza jurídica de que es una condena sujeta a una condición resolutoria. Las condiciones resolutorias a las cuales van a estar sujetas a esta condena son las que establezca el juez, específicamente teniendo en cuenta también las pautas del artículo 27 bis del Código Penal. Y los efectos que va a tener el cumplimiento de estas pautas, de estos requisitos que va a poner el juez en el caso concreto, va a ser la extinción de la condena, no de la sentencia. Es decir, el sujeto va a seguir siendo el autor probado y establecido, y que el juez ha dicho que ha sido el autor del hecho típico, antijurídico y culpable, pero no va a tener que cumplir con la condena privativa de la libertad. En cambio, la libertad condicional es un instituto que está dirigido a aquellos sujetos que se encuentran actualmente cumpliendo con una pena privativa de la libertad. Es decir, que han sido imputados en un proceso penal, que les ha recaído una sentencia condenatoria, es decir, que han sido condenados, que han comenzado a cumplir su pena privativa de la libertad en los institutos carcelarios. Y luego de un determinado tiempo que establece la ley en los artículos 3 a 17 del Código Penal, puede acceder a este instituto de la libertad condicional. Es decir, que se da en la etapa de la ejecución de la pena y es una forma de cumplimiento de la pena, es una forma de cumplimiento de la condena. Muy bien. Habiendo diferenciado muy someramente estos tres institutos, me parece importante ir a los requisitos de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba. Carlos Creus diferencia los institutos de los requisitos de la suspensión del juicio a prueba en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la imputación que se formula. Y en este sentido, debemos tener, claro, los requisitos que se enmarcan dentro de esta condición de tener en cuenta cuál es la imputación que se formula son los siguientes. El primero es que debe ser un delito de acción pública. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto cuáles son, ya han visto, o si no, hay que verlo por la bibliografía, cuáles son los delitos de acción pública, cuáles son los delitos de acción privada y cuáles son los delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Bueno, acá tienen que ser delitos de acción pública para poder acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Dice el Código 76 bis, que regula específicamente los requisitos de la suspensión del juicio a prueba, que el imputado de un delito de acción pública, como ya dijimos, reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años, ahí tenemos el segundo de los requisitos que tienen que ver con la imputación que se formula, es decir, en principio, y según lo que dice el Código Penal, porque ahora ya vamos a ver lo que dijo la Corte, la imputación del máximo de la pena no puede ser de 3 años. Muy bien. Quedan excluidos del beneficio también por lo que regula el artículo 76 bis, pero en su párrafo octavo, los delitos que son exclusivamente reprimidos con multa. Los delitos exclusivamente reprimidos con multa no pueden acceder a este beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Tampoco podrán hacerlos, dice el Código, los delitos privados que sean reprimidos con inhabilitación. En este punto, en el punto de la inhabilitación, específicamente el Código dice tampoco procederá a la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Ha habido dos grandes posturas jurisprudenciales. Por un lado, quienes han sostenido
que esta pena de inhabilitación puede ser la pena principal, puede ser una pena conjunta o una pena alternativa, es decir, una teoría amplia de la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba. Mientras que una teoría restringida que entiende Esteban Righi, que es la que la Corte ha aplicado en el caso Norberto, es que no podrá acceder a la suspensión de juicio a prueba cuando la pena de inhabilitación sea la principal, la única pena que esté prevista para el delito en cuestión. Por lo tanto, cuando esté prevista como una pena alternativa o conjunta, se podrá acceder de todas formas a la suspensión del juicio a prueba en relación a la pena principal, que va a ser la pena privativa de la libertad. Muy bien. Y una cuestión en cuanto a las características del sujeto es que no podrá acceder a la suspensión del juicio a prueba el funcionario público que haya cometido el delito en ejercicio de sus funciones. Todo esto, como nosotros decíamos, nos encontramos dentro de la especie de la imputación que se formula. Ahora bien, en cuanto a los requisitos que dependen, hay otros requisitos que dependen de la voluntad del imputado, de la voluntad del sujeto, que pretende acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Y estos específicamente son que el sujeto deberá ofrecer reparar el daño producido con el delito. Como nosotros decíamos anteriormente, en este punto del proceso nosotros no sabemos si el imputado es inocente o culpable, en términos vulgares, de la comisión del hecho ilícito. Es decir, no sabemos si fue el imputado quien cometió el hecho típico antijurídico culpable. De hecho, Esteban Righi entiende que este instituto también puede ser utilizado por personas inocentes que, viéndose persuadido por la posibilidad de acceder al instituto y por el hecho de no querer afrontar todo lo que implica un proceso penal y una sentencia, la cual es incierta, es decir, por no querer afrontar todo el enjuiciamiento, pueden acceder al instituto aunque sean inocentes. Sin embargo, el Código Penal establece que se debe reparar los daños producidos con el delito, lo haya cometido o no, porque no lo sabemos y nunca lo vamos a saber si se cumplen con los requisitos y se da la suspensión del juicio a prueba. Bien, el segundo es que de los requisitos que dependen del imputado es que se deberá abandonar en favor del Estado los bienes que hubiesen sido decomisados en caso de que hubiese recaído una sentencia condenatoria. Entonces, por ejemplo, si estamos ante un homicidio culposo que se ha cometido con un determinado objeto y este objeto, en caso de que hubiese recaído sentencia condenatoria, hubiese sido decomisado, aunque se acceda a la suspensión del juicio a prueba y no tengamos una sentencia condenatoria, este objeto deberá ser entregado de todas maneras. Y en caso de que haya pena de multa que sea alternativa o conjunta a la pena privativa de la libertad, deberá pagarse el mínimo de la multa. Estos son los requisitos. Ahora bien, la Corte tuvo dos grandes momentos en cuanto a la aplicación de estos requisitos. Un primer momento en donde tomó una tesis restringida, que fue lo que se adoptó en un... no fue la Corte la que adoptó dos tesis. La primera tesis que se obtuvo jurisprudencialmente fue una tesis de un fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal. La Cámara Nacional de Casación Penal adoptó una tesis restringida. En el fallo plenario Cosuta del año 1999, el fallo plenario es Cosuta Teresa del 17 de agosto de 1999. En ese fallo plenario, la Cámara Nacional de Casación Penal adopta una tesis restringida. ¿Qué implicaba la adopción de esta tesis restringida? Lo que yo les decía antes, que es que la probation no era procedente en aquellos casos en donde tengamos una pena de inhabilitación, ya sea principal, conjunta o alternativa, que se necesitaba específicamente o necesariamente se necesitaba del consentimiento del Ministerio Público o Fiscal para poder acceder a la suspensión del juicio a prueba, lo que hoy entendemos que no es vinculante, y esto es lo que me quiero detener, que cuando nosotros analizábamos
si procedía o no la suspensión del juicio a prueba, debíamos atenernos a la literalidad del artículo 76 bis en el primer párrafo, que decía que era el imputado de un delito cuya pena máxima no exceda de 3 años. Es decir, lo que decía específicamente este plenario era que cuando nosotros tenemos un caso en concreto donde se ha cometido un hecho ilícito, que como sabemos todos los hechos ilícitos, nuestro Código Penal tiene una pena en abstracto que se regula en un mínimo y en un máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el homicidio culposo, que tiene una pena mínima de 1 año y una pena máxima de 5 años. Lo que debíamos tener en cuenta a los fines de entender si procedía o no la suspensión del juicio a prueba era ese máximo, el máximo que establecía el Código Penal en abstracto, es decir, en el caso del homicidio culposo, los 5 años que establecía el Código. Esta fue la tesis adoptada hasta 2008, en donde llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso Acosta Alejandro Esteban sobre infracción al artículo 14, primer párrafo de la Ley 23.737. Es decir, la Ley 23.737 es la ley de estupefacientes. El artículo 14, primer párrafo, regula la tenencia de estupefacientes, que, si yo mal no me equivoco, tiene una pena de 2 a 6 años. Es decir, tal vez un caso de narcomenudeo de los típicos, de los conocidos en general en la sociedad. Muy bien. Obviamente, este caso lo resolvió en primer lugar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, de Santa Fe, en donde sostuvo que, aplicando el caso Cosuta, la defensa había solicitado el acceso al beneficio de la suspensión del juicio a prueba y el Tribunal Oral, aplicando el fallo plenario Cosuta, que entendía que era vinculante y que debía necesariamente aplicarlo, lo denegaron porque la pena máxima que establecía este delito era de 6 años, es decir, que superaba a los 3 años que establecía el 76 bis del Código Penal. Este caso, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo dividido, en donde los jueces Lorenzetti, Fait, Maqueda y Zaffaroni votaron a favor de la solución que adoptó la mayoría, y la doctora Hilton de Nolasco y el doctor Petracci votaron en disidencia, pero votaron en disidencia diciendo que no era procedente el recurso, es decir, que no se expidieron en cuanto al fondo de la cuestión. La Corte plantea algo para mí muy interesante, que es lo siguiente. Como nosotros vimos, la regla hasta ese momento era que la pena debía determinarse en abstracto. Es decir, debíamos ver la pena que establecía el Código Penal y de ahí determinar si la máxima excedía los 3 años o no. La Corte sostuvo específicamente que esta interpretación no era correcta. No era correcta porque, si bien de la interpretación literal del artículo podíamos extraer que decía que el máximo de la pena era de 3 años, si nosotros hacíamos un análisis teniendo en cuenta no solamente ese primer párrafo del artículo 76 bis, sino teniendo en cuenta el segundo párrafo y el cuarto párrafo del artículo 76 bis, en donde específicamente en el cuarto párrafo se establece que además deberá tener los requisitos de la condena condicional, y nos vamos nosotros entonces al Instituto de la Condena Condicional, que establece en el artículo 26 que en los casos de primer condena de prisión que no exceda de 3 años se podrá otorgar la condena condicional. Entonces entendió la Corte que en ese momento que había que compatibilizar estas disposiciones. Es decir, por un lado teníamos la condena condicional que establecía que como nosotros tenemos una condena efectivamente otorgada en ese momento, si la condena de pena privativa de la libertad no excede de 3 años, se puede otorgar la condena condicional. Pero acá estamos transitando un proceso y por lo tanto no sabemos cuál va a ser la condena definitiva si recae una sentencia condenatoria. Solamente tenemos lo abstracto del Código Penal. La Corte específicamente en ese caso dijo que no debíamos tomar la pena en abstracto, sino que el juez, el juzgador, el magistrado debía estimar cuál iba a ser la pena en concreto en caso de que recaiga sentencia condenatoria
Y se entendía que esa pena en concreto que iba a recaer en el caso en cuestión no superaría de los 3 años, se debía otorgar la suspensión del juicio a prueba, aunque el delito previera en abstracto, en su máximo, una pena mayor a 3 años. En el caso en concreto, el delito preveía de 2 a 6 años. Si nosotros no íbamos a la literalidad del código, no deberíamos aplicar la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, lo que hay que hacer en estos casos, en donde tenemos un mínimo que es menor a 3 años, o incluso que podría ser de 3 años, y un máximo mayor a 3 años, debemos ver cuál, el jugador debe analizar cuál sería la pena que le daría en el caso en concreto si recayese sentencia condenatoria. Y si esa pena en cuestión, que por ejemplo en el caso era de 2 años y 6 meses, no excede 3 años, se le debe otorgar la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba. ¿Cuáles son los fundamentos que utilizó la Corte para llegar a esta solución? Primero, lo innecesario de saltear un instituto del derecho penal. Es decir, tenemos un sujeto que fue imputado, transitó todo el proceso y luego se le negó el acceso a la suspensión del juicio a prueba por decir que la pena en abstracto era de más de 3 años en el máximo, pero luego se le puede otorgar la condena condicional, porque la pena en concreto es de 3 años o menor. Entonces nos salteamos innecesariamente un instituto del derecho penal como es la suspensión del juicio a prueba directamente yendo a la condena condicional, cuando los requisitos en ese punto son los mismos, 3 años. Ese es el primer gran argumento que utilizó la Corte. Lo segundo es que se le estaría negando un derecho al sujeto, al imputado. ¿Por qué se le estaría negando un derecho? Porque claro, si nosotros transitamos todo el proceso y después me dicen a mí que yo voy a tener una pena menor de 3 años, pero antes me negaron el acceso a la suspensión del juicio, pero me están negando el acceso a un derecho que yo hubiese tenido porque mi pena era menor de 3 años. Entonces, haciendo esta interpretación armónica de los preceptos del Código Penal, la Corte lo compatibilizó con 3 principios. Primero, el principio de legalidad. El principio de legalidad que establece, que dijo la Corte específicamente, que a partir de este principio de legalidad, establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, se debe priorizar una interpretación restrictiva dentro del límite semántico del texto. Es decir, de lo que nos dice el texto debemos priorizar una interpretación que favorezca más al imputado. El segundo fundamento es el principio de política criminal, de que el derecho penal es de última ratio. Entonces, si nosotros tenemos una medida alternativa de solución de conflicto, como es la suspensión del juicio a prueba, no habría por qué esperar y tener que recaer una sentencia condenatoria. Y en tercer lugar, el principio pro homine, es decir, que debemos privilegiar siempre una interpretación legal acorde a los derechos humanos, acorde a una interpretación que favorezca más a la persona humana en relación al poder estatal, que es lo que establece el principio pro homine. Por lo tanto, en conclusión, lo que la Corte dijo es que siempre que se solicite la suspensión del juicio a prueba, no se debe ver la pena en el máximo, sino la pena en concreto. No debemos analizar la pena en abstracto, sino que el juez, teniendo en cuenta las pautas mesuradoras del artículo 40 y 41 del Código Penal, debe determinar qué pena le otorgaría en el caso concreto, y si esta pena es de 3 años o menor, se debe otorgar la suspensión del juicio a prueba, aunque el tipo penal en abstracto prevé una pena en el máximo mayor a 3 años. Este fallo es del año 2008. A mí me interesaba finalizar este video leyendo una cuestión doctrinaria que me parece muy interesante, muy reveladora, que se encuentra en el manual de Carlos Creus. En el manual de Carlos Creus, específicamente, Carlos Creus entiende, claro, porque es anterior al año 2008, que la pena la pena que habla el artículo 76 bis es la pena en abstracto en el máximo. Pero
pero reconoce Carlos Creus que si bien se trata de una pena combinada en abstracto, algunos autores entienden que esto no debería ser así. Entonces, dice, el instituto en muy pocos casos sería aplicable, dado el concurso y las penas de los delitos. Entonces no han faltado opiniones en el sentido de que no se trataría de una pena abstractamente concominada, sino, como sostiene el doctor Olazábal, debería ser una pena concreta que concretamente se perciba como aplicable. Una pena que concretamente se perciba como aplicable en el caso concreto, aunque abstractamente hubiese sido posible otra mayor. Esto me parece que resume el fundamento que da la Corte en palabras del doctor Olazábal, ya con anterioridad al fallo. Y esto tiene trascendencia fundamental. Y con esto termino, les prometo. Como nosotros decíamos, por ejemplo, un delito culposo. Supongamos un delito culposo en ocasión de accidente de tránsito. Tiene una pena de 2 a 5 años. Si hubiésemos tomado la primera interpretación de la Corte, nunca hubiese procedido a la suspensión del juicio a prueba, pero si tomamos la segunda interpretación que hace la Corte con el fallo Acosta, con esta doctrina que les decía que es anterior y que ya pregonaba por esta interpretación, podría accederse a dicho beneficio. Muchas gracias.